¿Eh? Perdón. Dice que está grabando. Sí, Ajá, es que se nos ha olvidado ponerlo a grabar. Ah, vale, vale. Hay que repetirlo. Podemos empezar. Es decir, se crea una acción didáctica y de empoderamiento en la gente. Y paso a paso, según va transcurriendo nuestra lucha, va habiendo un cambio por parte de la gente, un cambio hacia unas mejoras. Indiscutiblemente, los grandes cambios los tiene que hacer la administración. Hace falta vivienda, no vivienda social, vivienda de alquiler asequible para la gente trabajadora y para los jóvenes. Esto podemos hablar hasta de 5. Porque la vivienda social, en un momento dado, en un barrio tan presionado como Riols, le metemos vivienda social y se crea un gueto, que ya en parte ya casi lo es. Entonces, ahí estamos defendiendo a uñas y dientes de que esto no suceda. Pero es decir, algunas cosas que habéis apuntado va bien, pero la lucha, yo lo sé por la experiencia, tanto en la lucha sindical como política, va transformando a la gente. Y en la lucha de la barriada está pasando también lo mismo. Va habiendo una transformación, va habiendo una concienciación y la gente se va empoderando. Hay mucho que hablar de lo que habéis tratado vosotros. Después hablaremos. Muchas gracias. Sí, Mari Carmen, por favor. Yo creo, ahora, ¿no? Yo creo que como no podía ser de otra manera, habéis hecho una exposición pues muy académica, es normal, pero desde luego a veces sí que yo estaría muy de acuerdo con las cosas que habéis dicho, pero en otras muchas pues no estaría de acuerdo, porque claro, no se ve lo mismo la realidad desde el papel que desde los vecinos que vivimos los problemas a pie de calle. Eso es evidente. Yo entiendo, entiendo cómo lo habéis hecho, pero también te digo que la realidad a veces es otra y hay que decirlo así. Entonces, vamos a ver, sobre las cosas que has dicho. Has comentado lo del agujero de la vergüenza. Bueno, aprovecho para decirte que ahora se ha descubierto una necrópolis. No sé si lo has leído. Sí, sí, se ha descubierto una necrópolis. Bueno, pues claro que sirve, y lo sabes, y yo creo que lo sabemos todos perfectamente. Claro que sirve la presión. Hemos conseguido cosas. En 2 años y medio, a través de la lucha vecinal, se han conseguido cosas. No todo lo que quisiéramos, evidentemente, pero se ha conseguido cosas, se ha presionado mucho para que finalmente se abriera el famoso agujero de la vergüenza, se ha conseguido que la supermanzana se ponga en marcha, cosa que veíamos que no, que ya con este gobierno no, y al final se ha conseguido un programa para trabajar con infancia con el que podemos tener ciertas discrepancias, pero menos es nada. Y desde luego, respecto a lo que has comentado de la policía, por supuesto, ahí siempre estamos en esa rayita peligrosísima, eso lo sabemos, ¿vale? Lo sabemos. Nosotros siempre hemos dicho que solo la policía no es la solución, evidentemente, pero si hay delito, tiene que haber policía y delitos evidentemente hay. En cuanto, ya te digo, o sea, tú lo sabes perfectamente porque has estado viniendo a todas las asambleas y se piden otro tipo de medidas que indiscutiblemente no van a venir de los vecinos, han de venir de la administración. Eso es así. De ahí la presión. Y por otra parte, vale, lo que comentabas de la prensa, pues es cierto, solo sale lo malo, pero lo cierto es que en Orriols cosas buenas, pues por desgracia, suceden pocas. Nosotros durante muchos años hemos sido muy reacios a que Orriols saliera en prensa por cosas malas, ¿vale? No queríamos dar esa imagen, pero es que hemos visto que esa posición nos ha llevado a lo que ahora tenemos. Muy mal. De acuerdo que todo lo que sale es malo, pero es que, por otra parte, también nos hemos dado cuenta que es la forma de presionar a la administración para que nos haga caso. Porque todo lo que se queda dentro del barrio y dentro de lo que se habla con la administración, nada. Cuando sale en prensa, pues ahí ya les presiona. Entonces, bueno, pues nada, pues daros las gracias por el interés que tenéis por nuestro barrio y ya está. Y ahí seguiremos todos. ¿Quieres hablar? No, espera. Sí, espera. Ay, es que no sé. ¿Quieres ponerte aquí? Hacemos realmente despedir palabras y así controlamos cuánta gente interviene. Entonces, a ver, ¿cuánta gente va a hablar? ¿Pilar quiere hablar? ¿María Ángeles? Sí, bueno, yo quería añadir.
O sea que tenemos a Pilar, a María Ángeles, a Paco y online. Lo que podemos hacer es preguntar a todo el mundo y así es más. ¿Alguien quiere alguna intervención más? Pues venga, pues Pilar, María Ángeles, Paco y luego la de online. ¿Y Xavi también? ¿Dónde está? Sí, sí. Espera, y me van a contestar, ¿vale? Sí. Sí, solamente quería añadir que, bueno, que a toda esta problemática y toda esta lucha que estamos teniendo desde hace 2 años y medio, pues yo quiero encontrarle algo positivo. Y para mí lo positivo es que ha conseguido que mucha gente del barrio, que a pesar de que llevamos viviendo ahí toda la vida, no nos conocíamos ni teníamos ningún tipo de relación, pues se ha generado ahí como un grupo de trabajo y de fuerza, que hay mucha unión, que hay mucha solidaridad, que hay mucho apoyo. Hay muchos vecinos que lo están pasando mal, pero que también perciben un apoyo moral por parte de todas las asambleas que organizamos, y a mí eso también me parece bastante positivo. Quiero decir que dentro de todo lo malo, pues hay que sacar esa parte buena, que hay mucha gente que ha acudido al barrio para ayudar como voluntaria, para trabajar en diferentes asociaciones, en varios niveles, bueno, está surgiendo ahí una sociedad como un poco más solidaria y más unida. No, no hay tanto individualismo como había antes, que a lo mejor ni siquiera conocías a tus vecinos. Sí. Bueno, para los que no nos conocéis, somos todos compañeros, amigos del barrio, pero no somos de la misma asociación. Muchas gracias por la exposición, me ha gustado mucho y en ella he podido, cómo se ha constatado todas las diferencias, ¿no? O sea, todo un análisis, pero que también en todas las cosas hay varias miradas. También en Orriols hay varias miradas y intentamos, nosotros desde Orriols Convive, siempre intentamos pues ser lo más de aceptación de la diversidad de opiniones. Entonces, en cuanto al tema de la ocupación, pues sí que es verdad que hemos tenido como diferentes opiniones porque, claro, es un problema, pero hay que ver muy bien y hay que analizar qué familias, ¿no? están, y es un tema más complicado como decir que la ocupación es un problema, que lo que ha dicho Boro muy bien, pero que a veces discrepamos en decir que es una minoría los ocupados que no generan problemas. Tampoco lo podemos saber y hay que ver a todas las familias. El barrio de Orriols, pues es verdad que ocurren muchas cosas, pero también es cierto que todo el trabajo que se hace, pues a veces no está visibilizado en los medios de comunicación. Y nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con infancia y todo el tema que estamos haciendo pues con los niños, las niñas, el deporte, la parte del ocio, la parte del acompañamiento escolar, pues claro, todo eso también es, y tratamos con familias vulnerables y a veces estas familias están ocupando casas y a veces estamos viviendo muy cercano cómo te cuentan su problema y cómo muchas familias que nosotros quisiéramos que siguieran en el barrio se están teniendo que marchar del barrio porque no hay vivienda, porque no la pueden pagar y ya bastantes familias nuestras se han ido a otros barrios porque servicios sociales tampoco les dan una alternativa porque no hay, ya se tienen que yendo pues a otros pueblos. Y ahí, bueno, tampoco muy bien, bueno, no quiero decir nada más de momento. Vamos a ver, poner la última transparencia cuando estabais en condiciones objetivas, condiciones subjetivas y tópicos del infortunio y el tema de las relaciones. Bueno, era simplemente señalar dos aspectos o dos preguntas en la medida en que podéis responder. Uno, ¿cómo incide la cuestión de género? Habéis apuntado el caso de una ocupación, una madre ocupa
tiene más legitimidad precisamente porque porque es una madre con hijos. ¿Vale? La cuestión de género y también la cuestión de origen. ¿Vale? La cuestión de origen, que ya sabemos, está muchas veces ligada a tiempo de residencia en el barrio, tipo de relaciones que se han consolidado o no, fuertes o débiles con otros vecinos del barrio, etcétera. Pero en la medida en que en los dos barrios hay una amplia diversidad de origen, además con una parte de sociabilidades muy específicas y propias del grupo, vamos a decirlo así, en qué medida eso influye a la hora de las posiciones en las posiciones de lógica de mercado, lógica de uso, quién está en el espacio vecinal y cómo y está legitimado, quién está en la interlocución con la administración y está legitimado, vamos a decirlo así. ¿Vale? En la medida que se podáis decir algo. Pregunta online. Sí, Sí. hay dos. A ver. Bueno, os leo para los que estáis en sala. Carlos, has comentado que los servicios sociales rechazan hacer los informes de vulnerabilidad, que les obligan. Si nos puedes explicar más. Y luego comentan sobre la cuestión de la prensa como una herramienta de presión frente a las autoridades, que es una herramienta al final de doble filo, ¿no? Y que no siempre beneficia al interés de los habitantes. Creo que esto ha sido como un poco más comentario. Respondo yo a Paco con género, ¿os parece? Sí, vale. Bueno, sí que hemos visto diferencias en la cuestión de género, pero también es verdad que por tiempo no he podido introducir más, ¿no? Un poco lo que nos señalaban es que resulta más fácil para un hombre soltero buscar una vivienda desde una parte de la economía sumergida, que es me alquilan una habitación o estoy en un espacio, digamos así, como más informal, ¿no? Que no está dentro de estas, digamos así, redes oficiales de alquiler, que lo que le supone a las mujeres o a las madres, ¿no? La idea también de la madre ocupa, ¿no? Esta cuestión de tiene más legitimidad y desde esa vivencia y el ejercicio de politización que antes comentaba Carlos, por ejemplo, en la Asamblea, eso ha sido muy importante para descriminalizar la ocupación, ¿no? Porque sí que había muchas situaciones de ocupación que no estaban vinculadas a algunos estereotipos asociados a la ocupación, como es la venta de droga o la mala convivencia, ¿no? Bueno, uno de los, creo, ejemplos de anti este estigma era una mujer que llegó a ser presidenta del bloque de vecinos ejerciendo la ocupación, ¿no? Entonces, y las diferentes visiones, también problemas con la convivencia de otros vecinos, pues como lo habéis comentado aquí, ¿no? Una de las cosas que nos ha salido que a mí me interesa bastante es los problemas de salud de las mujeres asociados a los problemas de vivienda. Me interesa porque, o sea, esta mujer que es bastante lideresa en el barrio lo señaló y también desde otra plataforma que no es de vivienda sí que hablábamos, ¿no? De la salud de las mujeres. Ella lo identificó como la mujer zombie, es decir, una persona que viene a la asamblea que el problema de vivienda ha acarreado problemas de salud mental como la depresión, eso conlleva uso de medicamentos y al final es esta idea de zombie, ¿no? Como de que no está presente y que ella veía que los hombres que asistían, que mayoritariamente eran hombres payos, no se veían afectados del mismo modo, ¿no? Y bueno, la cuestión de las mujeres gitanas, esto es muy simbólico. También los hombres no participaban en los desahucios cuando les eran sus propias casas, ¿no? Por problemas tanto con antecedentes penales, no querían tener contacto con la policía y porque todo es cuestión de la mujer en torno a la vivienda en esto que nos contaba ella. Aunque yo sí asistí a una asamblea y había un hombre gitano, o sea que
también hay diferencias ahí, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones frente a esta visión tradicional, ¿no? De cómo debe ser una mujer gitana. Y luego muchas redes de solidaridad y de apoyo entre mujeres. Esto me interesó muchísimo, ¿no? O sea, cómo a través de una problemática común también se generaron redes de solidaridad durante el COVID, ¿no? Compartiendo recursos y esta cosa que llamaba, ¿no? El feminismo situado, ¿no? Como sé que dentro de mis compañeras hay mujeres que no son analfabetas, ¿no? Que no saben leer y escribir, pues los mensajes que mando por el WhatsApp son en audio cuando quiero decir cosas importantes, ¿no? Entonces también esa toma de conciencia de cómo son las otras y esas prácticas de cuidado informales y luego formales en las redes de solidaridad y de apoyo. A ver, la pregunta en concreto de los servicios sociales, ¿no? Lo que comentaba era que los servicios sociales no pensaban que los informes de vulnerabilidad y la línea de que ellos tuviesen que hacerlos no era lo que les parecía la solución, ¿no? En concreto, más o menos dicen literalmente en relación a lo que tal. A ver, aquí esto es un verbatim de la entrevista. Aquí hay un problema muy grave que es un problema de vivienda, siento otro informante, que requiere una política de vivienda que dé cobertura a las personas con ingresos muy bajitos que necesitan una vivienda. Y entendemos que esa es la vía para solventar el tema. Nunca nos ha parecido bien, no hemos estado de acuerdo, aunque en ocasiones lo hemos tenido que hacer, porque en hacer los informes de vulnerabilidad, porque el servicio ha optado por esta decisión y la hemos asumido. El que tengamos que hacer algún tipo de informe para que una familia esté en situación de ocupación y pueda quedarse ahí, a pesar de que nosotros pensemos que es una familia que necesita vivienda, ¿por qué motivo? Porque no podemos hacer que el acceso, etcétera. Es decir, pongo las palabras de la informante que creo que contesta mejor que lo que contestaría yo, ¿no? Es decir, es lo que decía de la guerra y la batalla. Es decir, al final hay mucha gente que está implicada en una batalla, ¿no? Convivir en una misma vivienda, enfrentarse en el tejido asociativo o como estos profesionales, o por ejemplo en la asamblea de Usera. Este tema del mérito se expresaba en que quien apoyaba, apoyar o no a otra persona, miembro de la asamblea, en función también de la percepción que tenían de su realidad de desahucio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa situación, cuando alguien tenía ingresos informales, ¿no? Vía delictivo, vía chatarra, vía lo que sea, y se percibía, pues no se percibía que fuese alguien a apoyar. Entonces, en este sentido, los servicios sociales, cuando hablan esto, en el fondo expresan esto, ¿no? Es decir, al final estás obligado a participar de algún modo porque las condiciones provocan que tengas que implicarte y tomar una decisión, cuando, sin embargo, viene de un problema ante el cual no tienes capacidad para enfrentarte. Hemos comentado, o sea, porque claro, el problema es que las medidas que se plantean son medidas de regulación de mercado, ¿no? Entonces, y enfocado, que eso está muy estudiado en Latinoamérica, la focalización del gasto en los grupos vulnerables, cosa que aquí todo el mundo ve muy bien. En Latinoamérica está absolutamente criticado por ser una parte de la lógica neoliberal. Entonces, y aquí, sin embargo, todos los grupos en general defienden esto, ¿no? Es decir, primero el dinero a los que no tienen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática de esto? Cuando hablaba antes de vivienda y de los años 80, a finales del siglo XIX comienza con la ley de casas baratas, perdón, a principios del siglo XX, la ley de casas baratas, 1911, empieza a haber políticas que intentan favorecer el acceso a la vivienda a las rentas bajas, ¿no? Entonces, eso ha sido así a lo largo de todo el tiempo. En España se han llamado de muchas formas, ¿no? Y entonces ahí también la denominación, cuando yo me refiero a la vivienda pública o vivienda social o vivienda de protección, que tiene todos estos nombres, es la que hace las entidades públicas para favorecer el acceso con unas limitaciones, que no sean más de 90 metros, en concreto ahora en España. No tiene por qué estar destinado a grupos sociales vulnerables, ¿no? Esa es la idea. Sino más bien a rentas bajas, que es una condición objetiva, no es una condición que se construye a partir de esas emociones, ¿no? De esas situaciones, ¿no? El estoy muy mal y por eso tengo derecho. Si no tengo renta baja, es una condición objetiva, entonces tengo derecho pues se tendría derecho a una vivienda. Entonces, bueno, por ahí va un poco la problemática. Claro, ¿cuál es la problemática? Las condiciones estructurales que hace que, por ejemplo, en las zonas de Usera nuevas, los pisos pueden llegar a 800.000 euros, ¿no?
2 calles más allá cuestan 120.000, hace que la gente se vea expulsada de su barrio. Ahora mismo la estrategia que están siguiendo los grandes propietarios en Usera es alquilar por habitaciones. Eso ha provocado que haya un hacinamiento de 14, 15 personas viviendo en una casa, en 3 habitaciones, 65 metros cuadrados, en los cuales familias enteras pueden alquilar una habitación a 450 euros, ¿no? Claro, eso genera toda una serie de problemas enormes. En los colegios, los niños no pueden estudiar porque no tienen espacio, las familias, si tienes, cuando eres padre, con 3 habitaciones, el síndrome de Spiderman, que te subes por las paredes, pues cuando tienes que convivir con tus 3 hijos en una habitación, problemas de rotación, como estás 3 meses, no generas vínculos y entonces empiezan a incumplirse también las normas de convivencia. Claro, todo eso si no se tiene en cuenta, ¿no? Como grandes bienes sociales de bienestar, de derechos, etcétera, y de un modo integral, porque si solo se focaliza en uno de ellos, el resto distorsiona. Y claro, esa es la cuestión que planteábamos aquí, ¿no? Es decir, claro, viéndolo desde la perspectiva integral, con todas las problemáticas, cómo dar solución a todo tipo de perfiles, etcétera, y no focalizarse en la pena, ¿no? Que es un poco lo que acaba provocando, porque eso es la propia relación con los servicios sociales. Yo soy educador social, he trabajado en este ámbito. Es decir, a veces nos quejamos de la cronificación y de que la gente viene a contarnos sus penas y nunca sale de ellas, pero es que esa es una estrategia derivada para conseguir recursos en un contexto de lógicas de piedad. Es decir, es que si no te doy pena, no voy a tener servicio. ¿Vale? Sí, no, ya está, con esto termino. A ver, yo iba a decir algo, pero como hay una pregunta, igual no sé si tenemos tiempo para eso o sí. Venga, pues cortamos con la pregunta esta y luego yo cierro con 2 cosas que tenía apuntadas y si contestamos algo de lo que plantea Vicente. Bueno, lo mío no es una pregunta, sino es una reflexión en relación con lo que se planteaba antes. Primero, me gustaría agradecerles al equipo que hayan invitado a estas personas, ¿no? A acompañarnos durante esta mañana y de alguna forma darles la bienvenida a la universidad, a su universidad, ¿no? Hay una cuestión que me interesó mucho de lo que planteaban, ¿no? En el sentido de que este proceso, ¿no? Estas circunstancias están generando conciencia, están generando aprendizajes, se dijo también empoderamiento en el barrio, ¿no? Se han generado nuevas estructuras, por ejemplo, se hablaba de un grupo de trabajo, ¿no? Que entiendo que incorpora a personas de diferentes organizaciones, ¿no? Que focalizan este tema, ¿no? Se habló de que muchas personas del barrio se están implicando, hay un movimiento vecinal que tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Incluso están llegando personas externas al barrio que se suman a este proceso de trabajo, si no me equivoco lo que se ha planteado, ¿no? Y mi pregunta, bueno, quizás luego lo podemos responder, ¿no? Pero parece que se está generando una oportunidad incluso de mejorar la propia organización del barrio para asumir cuestiones trascendentales, ¿no? Que tienen que ver con su propia realidad, ¿no? Entonces, mi pregunta, que quizás me la pueden responder después, es si son conscientes de que estas circunstancias, este contexto, está realmente preparando, capacitando al propio barrio para poder enfrentar, ¿no? Una cuestión puntual o sectorial, ¿no? O específica, como puede ser el tema de la vivienda, sino que les está de alguna forma conduciendo a unas mejores circunstancias para que puedan tener una visión más general del conjunto del barrio, que seguramente puede también tener influencia en la resolución de este tema. Es decir, que se están generando muchas consecuencias positivas que tienen que ver con la organización comunitaria en el barrio, que en sí mismo es un efecto muy positivo, ¿no? De cara a su proceso de desarrollo comunitario, vaya. Y simplemente quería hacer este apunte, ¿no? Y dar las gracias a los compañeros y felicitarles por haber propiciado este momento. Muchas gracias. A ver, apunte concretito, Pilar. A ver. Sí, es referente, creo que es Rocío, ¿verdad? Tu nombre, sí. Cuando hablabas de cuestión de género, has dado la visión por parte de las
familias, mujeres vulnerables que están en esa situación de falta de vivienda. Pero yo quiero dar la otra visión, la visión de las mujeres en mi barrio concretamente, que son muchas que viven solas, algunas muy mayores, entonces también tienen problemas de salud porque se le ocasiona la incertidumbre. Hay personas que no se atreven a salir de su casa a partir de las 7 de la tarde porque luego les da miedo volver porque dentro de su misma comunidad tienen miedo de ser atacadas o de tener algún mal encuentro. Entonces, hay gente que toma ansiolíticos y hay gente que lo pasa realmente muy mal, porque vive en fincas que se sienten amenazadas. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo simplemente, para intentar ser breve, agradecer muchísimo que hayáis venido también. Ayer había una presentación sobre ciencia ciudadana y yo creo que tenemos que recoger un testigo, y ahí mira Marta, que va a estar ahora también trabajando en el barrio, porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos resaltado que los dos barrios, en el caso distrito, pero tienen en común un tejido fuerte. Efectivamente, es que estéis aquí es tanto la gente de Ríos Conviva como Ríos Lucha, y otra que ha dicho que no podía venir, pero que también les había ofrecido, es una demostración de que hay ese tejido, esa fuerza, eso es un valor positivo que tiene, ¿no? Pero bueno, hay cosas que se nos prenden por el camino, por ejemplo, el papel de los grandes tenedores, el egipcio este que estamos mencionando, ¿no? Los administradores de fincas, ahí estamos trabajando en eso para poder llegar ahí y que salgan esas visiones también, que son actores que parecen que quedan detrás, ¿no? No se habla de ellos y resulta que esas propiedades no son del señor del que habla Ayuso, son de un... Y hay cosas interesantes que se producen. Por ejemplo, el sindicat de barri está trabajando siempre estudiando los casos, agrupándolos por fincas, que es lo que comentabas tú, por fincas, por tenedores. Y así como te dicen, no quiero que hagan TFG sobre el sindicato y cómo funcionamos, sí que nos gustaría que se hicieran TFGs sobre los grandes tenedores y sobre la propiedad y sobre este tema. Por tanto, hay puntos de encuentro entre actores que son interesantes, ¿no? A pesar de que luego, dentro del barrio, pues puede haber diferencias en otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien lo que ha dicho Vicente. Es interesante plantearnos, y ahí creo que en un proyecto como el nuestro hay que preguntarse estas cosas. Una cuestión, mirar, cuando decías esto es académico, estamos en la academia, tal, mirar, la única cosa que nos diferencia seguramente, yo creo, a los que trabajamos en contexto académico, entre otras, la más importante es que cuando trabajamos estamos obligados a tomar distancia. Y tenemos la obligación de plantear herramientas conceptuales y metodológicas para tener distancia con... Eso produce que contemos cosas con la mejor como personas no estemos de acuerdo con ellas, pero como esa distancia nos lleva a explicar todo, tenemos que contarlo todo, no podemos dejarnos por el camino alguna cosa, ¿no? Y esa distancia, en el ejercicio, ayer nos contaban un ejercicio que están haciendo en TACO, en Tenerife, sobre ciencia ciudadana, es una cosa para trabajar, porque eso te obliga a pensar en ti mismo. Y ahí voy a los medios de comunicación, sobre cómo cuentas las cosas hasta donde puedes, porque tú no puedes controlar lo que ponen los medios. Tú dices una cosa, eligen una frase y ponen lo que quieren. Y tú has dicho eso, el resto te lo dejan fuera. Entonces, bueno, esa reflexión sobre cómo pensamos el barrio, cómo pensamos, cómo lo trabajamos y qué podemos aprovechar de sinergias que se producen en gente que tiene posiciones diferentes y en las que no estamos de acuerdo con algunas cosas, es un trabajo por hacer. Y creo que tomamos el testigo porque a lo mejor habría que hacer una vuelta. Porque claro, ¿qué nos sucede? Que en el día a día, y ahí paso al tema del actor académico, hablamos de personas con las que entrevistamos. Por ejemplo, yo mientras decías lo de servicios sociales pensaba, ostras, voy a ser honesto con esto. Estuvimos en un encuentro con ellos, pero yo todavía no han visto ellos el resultado de su propia entrevista. Y había pensado, bueno, estamos comentándolo ahora, ¿no? No, estarían de acuerdo en la cita, sin duda alguna. Pero quiere decir que tenemos que hacer un trabajo. Hay una cosa que se hace en Oriols, que es los jueves estos en positivo, donde estáis todo el mundo, todos los actores del barrio. A lo mejor hay que pensar en aprovechar para coger el testigo de lo que decía Vicente y trabajar en esa línea, ¿no? Que a lo mejor puede estar bien. Y bueno, para ir hacia lo que comentaba Paco, a ver, es decir, sobre el tema de género y demás, ¿eh? A ver, ahí es interesante el tema y estamos ahí viendo, por ejemplo, el papel de los hijos. La madre que has dicho tú antes, lo hablábamos cuando estábamos preparando el trabajo, las madres a las que se les reconoce como vecinas. O sea, uno de los temas clásicos de conversación en la escalera es ¿cómo están tus hijos? ¿Verdad? Y eso mucho más las mujeres que los hombres. Es decir, que la posición de mujer y en particular con el tema de los hijos, luego me apunté ayer al tema de los deportes, no sé quién lo comentó.
que había un hombre que se sentía muy reconocido en el barrio, se sentía muy vecino porque hablaba del deporte con otros padres. Entonces ahí también están los hijos, ¿no? Entonces, ese tema de los hijos como un vínculo intergeneracional que vehicula es muy interesante y creo que viene de la mano del género. E incluso de forma cruzada, es decir, que da igual, esto me lo contaba una mujer de Malí. La mujer de Malí me decía cómo sus vecinos le reconocían, pero hay otros casos, estoy mirando a Miguel, que me contaron sus padres una vez hace años una relación con una vecina, que venía por el hijo también. Y el tema de los hijos, que al final son cuidados, el tema del cuidado, asumido ese cuidado cotidiano de verlos todos los días y hablar de ellos y cómo están, es una cosa fundamental que el tema de género es importante. Y luego el tema de una cosa en la que hay que pensar, por ejemplo, con el tema de la diversidad. Sin embargo, lo que sucede es que vemos que hay una distancia, las personas de orígenes, digamos, no autóctonos, para entendernos, quitando algunas excepciones, muchas veces no participan mucho liderando movimientos urbanos. No lo hablo de la asociación de africanos, Moja, por ejemplo, que es una persona pero que lidera un grupo que se reconocen como africanos liderando lo que es el africano, etcétera, etcétera, ¿no? Luego aparecen en determinados momentos, pero el movimiento urbano no. Y ahí hay un punto para reflexionar sobre hasta qué punto hay una cuestión de vinculación subjetiva con el territorio y posicionamiento sobre el actuar en el territorio. Y ahí voy a cerrar con esto. Ha llegado Jordi hace no mucho, lo he visto ahí. Habría que plantearse. Jordi escribió hace años un texto con Joan Lacomba en otro proyecto en el que colaboramos precisamente sobre asociacionismo de personas africanas, en las que escribieron un texto sobre por qué no participaban. Y bueno, ahí volvemos a una cuestión clásica, porque el día a día les lleva a lo mejor no tener esas reflexiones o a la vinculación con el territorio, piensan que es un sitio circunstancial, lugar de paso. Es un tema para explorar, porque claro, al final... claro, ahora puedes intentar buscar, pero a ver, el liderazgo comunitario es el que es. No puedes especialmente buscar a alguien es que tengo que buscar un líder que no, es el que es, ¿no? Y viene de esas dinámicas. Es interesante tirar de ese hilo y nada, y cierro con esto. Muchísimas gracias y de nuevo muchas gracias por venir. Bien.